Bueno, buenas tardes, doctor. Vamos a dar el tema de exposición de las bases moleculares del VIH de la inmunodeficiencia humana. Los integrantes de la exposición son mi persona, Trinidad, Jessica Illanes, Ayan Yusco, René Machicado, Alejandra Valdés. Bueno, comenzando con el tema de exposición, vamos a dar lo que es producción. Eh, El VIH es un agente causal del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el SIDA. Es un retrovirus que se conoce como virus de la inmunodeficiencia humana, que es el VIH. Esta pertenece a la familia Retroviridae y al género lentivirus. El VIH se identificó por primera vez en Francia en 1983 por el doctor Luc Mactiernier, el cual denominó al virus como un genoma ARN que induce a la infección celular crónica por la conversión de su ARN a ADN proviral. Esta se integra en el genoma de la célula infectada y va a inducir a un daño progresivo del sistema inmune del huésped. Las características que tiene este virus es que tiene una variabilidad genética durante su evolución. También tiene la transmisión de fragmentos genómicos de virus de simio al humano y han dado origen a varios tipos, subtipos y variantes múltiples de formas recombinantes. Entrando a su historia natural de la enfermedad, em, va a tener lo que son estados clínicos, tanto inmunológicos como virológicos. En el estado inmunológico se va a determinar por el conteo de los linfocitos TCD4, que esta se va a expresar como células metros cúbicos, mientras el virológico se determina por el número de copias de ARN del VIH. Con carga viral se le expresa como copias sobre mililitro. Una infección, la infección o la destrucción gradual de la población de los linfocitos TCD4 y la producción constante de nuevas partículas virales va a generar una inmunodeficiencia gradual, lo que conlleva al paciente adquirir lo que es la infección por el VIH. Eh, en la historia tienen como tres estadios clínicos. La primera va a ser lo que es una infección primaria o fase aguda, la cual va a conllevar que va a iniciar con la infección del paciente y puede tener o no ninguna manifestación clínica, ya que solo es sintomática o también puede ser asintomática. Si va a tener síntomas, puede conllevar a tener fiebre, mononucleosis, erupciones, maculopapulares, dolor de garganta, malestar general y dolor de articulaciones. Mientras en el estado asintomático o de latencia clínica va a persistir en la replicación viral, alta número de partículas virales que se producen van a alcanzar más de 10 a la 10 partículas por día. Las partículas se contrarrestan por la capacidad de regeneración de los linfocitos TCD4. Estas no van a ser suficientes para detener la progresión de la enfermedad, mientras en el último estadio, que va a ser el estado asintomático SIDA, se va a producir un aumento de la actividad de la replicación viral y el sistema inmunológico ya no va a ser capaz de frenar esta enfermedad. Clínicamente, cuando la cuenta de los linfocitos CD4 va a disminuir a menos 200 células milímetro cúbico, los pacientes van a ser susceptibles a presentar cualquier infección oportunista, lo que le va a conllevar al paciente a la muerte. Bueno, entre la clasificación del VIH, vamos a hablar un poco sobre esto, que la epidemiología molecular del VIH es un tema complejo, que está en constante evolución debido a la alta variabilidad genética inherente a este retrovirus. El VIH se originó en África Occidental y Central por la transmisión de múltiples zoonosis de los virus de la inmunodeficiencia de los simios y primates, no así de humano a humano.
Existen varias hipótesis que explican la transmisión entre los primates y los humanos. Los más aceptables son el proceso de caza y matanza de los primates para el consumo de carne, la exposición directa de los humanos a la sangre o secreción de las mucosas de los animales, la contaminación en la preparación de la vacuna contra la poliomielitis, y también la clasificación del VIH se va a elaborar según los patrones de agrupamiento por similitud de genes, que hasta la fecha se ha identificado dos tipos de VIH, como es el VIH-1 y el VIH-2. A través de numerosos análisis, ahora vamos a hablar sobre el VIH. 1. Los análisis filogenéticos de las cepas del VIH aislados en diversas zonas geográficas del mundo, el virus se ha clasificado en 4 categorías, que son grupos, subtipos, subtipos y formas circulantes recombinantes. Existen 4 grupos de VIH-1 transmitidos de manera independiente de chimpancé y el gorila al humano, denominados M, N, O y P. Los grupos M y N tienen relación filogénica con los virus encontrados en chimpancés. En cambio, los grupos O y P son más hallados en los gorilas. El grupo M incluye las cepas responsables de la pandemia alrededor del mundo y se subdivide en 9 subtipos, que es A, D, F, H, G y K. Los subtipos A y F se subdividen en subtipos A1, A2, F1 y F2. Cuando mediante el análisis filogénico, algunas cepas se pueden agrupar con distintos subtipos en diferentes regiones de su genoma. A estos genomas mosaicos se les denomina formas recombinantes circulantes, o más conocidos con las siglas FRC. En la actualidad se han descrito 52 formas recombinantes circulantes que se identifican con los números y las letras de los subtipos que están involucrados. Cuando se recombinan más de 3 subtipos se denomina complex o también conocidas con CPX. En el mundo, el subtipo C representa el 48% de las infecciones seguidos a los subtipos A, B, G y D, que suponen de 12, 11, 5 y 2% de las infecciones respectivamente. Las formas recombinantes circulantes representan por lo menos alrededor de 20% de las infecciones por VIH en el mundo. También se ha demostrado que el subtipo D progresa más rápido que el subtipo A. En cambio, el grupo N está formado por secuencias filogénicas muy relacionadas, ya que solo se ha descrito en muy pocos individuos. Pero si hablamos del grupo O, se encuentra originalmente en las regiones centro-occidental de África e igual que el grupo M. Ahora vamos a hablar sobre el VIH-2. El VIH-2 representa una relación cercana con el virus de la inmunodeficiencia en simios aislados de los que se han estudiado. Estas se van a dividir en grupos de A a H. Este virus es endémico en África Occidental y los estudios filogénicos demuestran que los diversos grupos de este virus se originaron por transmisión independiente entre simios y los humanos. Continuando con el genoma viral, este va a constar de 10 kilobytes. Está compuesto por 9 genes que van a dar origen a 15 proteínas. En los extremos van a presentar repeticiones terminales largas o long terminal repeat o también su abreviación LTR. En el extremo izquierdo se puede observar al LTR5 que va a contener la secuencia de la replicación viral y en el extremo derecho se puede observar al LTR3 que va a contener la señal de la poliadenilización. Las proteínas estructurales van a sintetizar partículas virales. Estos van a ser genes que van a codificar a las proteínas. Pueden ser la GAC, la POL y la EMP. El gen GAC
va a codificar para las proteínas de la cápside P24, P17, P9 y P7. Para la P24 va a formar la nucleocápside, la P17 va a formar la matriz del virus y se va a encontrar entre la envoltura externa del virus y también en la nucleocápside. La P7 y la P9 van a estar estrechamente asociadas con el ARN viral. El gen POL va a codificar 3 enzimas esenciales en el ciclo replicativo viral. Estas van a ser la enzima transcriptasa inversa, que va a ser la P66, también la integrasa, que va a ser la P31, y también va a ser la proteasa, que va a ser la P15. El gen EMP va a codificar para la proteína precursora de la envoltura y se va a procesar mediante la proteasa celular en 2 proteínas de envoltura, que va a ser la GP120, que se va a encontrar en la superficie del virus, y la GP41, que va a ser una proteína transmembranal. Este complejo de glucoproteínas es el que se va a unir al receptor celular. Van a haber también 2 reguladores que van a ser el TAT y el REP. El regulador TAT va a regular la transcripción del promotor viral y la proteína REP va a ayudar al transporte eficiente del ARN viral del núcleo. También va a tener genes accesorios que van a ser el NEF, el BIF, el BPR, el BPU y la BPX. La BPU va a ser exclusivamente del VIH1 y la BPX va a ser exclusivamente del VIH2. El gen NEF va a codificar para una proteína que se requiere en la replicación viral. Va a tener 2 funciones: mejorar la replicación viral y estimular la reducción en el número de receptor de células CD4. Su segunda función va a ser regular la molécula MHC1 en las células infectadas, que va a enmascarar al sistema inmune. La proteína BIF va a influir en las partículas virales que se encuentran libres y sean infecciosas. La proteína BPR tiene 2 funciones durante la replicación viral en células que no están en división. Y la proteína BPU solo se va a encontrar en el VIH1, que va a facilitar la liberación de las partículas virales. Y el gen BPX, como ya les dije, va a ser exclusivo del VIH2 y va a tener la función a la proteína del BPR del VIH1, pero sin detener el ciclo celular. La estructura del virión. El VIH, la partícula del VIH o la célula va a ser, pertenece al grupo de los virus isométricos, pertenece a la familia Retroviridae y es una partícula esférica. La estructura del virión va a estar compuesta por la envoltura, que esta va a estar compuesta por lípidos, que van a ser derivados de la célula huésped, y va a tener también espículas virales codificadas por el virus. Va a poseer acerca de 70 espículas sobre la envoltura lipídica, que van a consistir de una molécula transmembranal. También va a tener la glucoproteína GP120, que va a estar en la superficie, y también va a estar la GP41, que va a ser la transmembranal. Debajo de la envoltura se va a encontrar la matriz, que esta va a ser la P17, que va a delimitar la membrana externa de la cápside interna. Luego va a estar la cápside eicosaédrica, que va a ser la P24. Seguida de esa se va a encontrar la integrasa, la enzima integrasa, que va a ser la P31. Luego se va a encontrar las 2 cadenas de ARN simples y la enzima de la proteasa, que va a ser la P15, y la transcriptasa inversa, que va a ser la P66. Bueno, yo les voy a explicar un poco de lo que viene a ser el ciclo de replicación del VIH.
El ciclo de replicación del VIH primeramente es cuando el virus inicia la unión de la partícula viral a las células con el receptor CD4 o algunas otras células que son susceptibles de infectarse, que vienen a ser los linfocitos T cooperadores o los T helper, los macrófagos, las células de Langerhans, las células dendríticas, la microglía y los megacariocitos. En el acoplamiento, lo primero que ocurre es que se adhiere la célula con la interacción de la glucoproteína GP120 a la envoltura de la envoltura del virus con el receptor de superficie celular CD4. Posteriormente, esto va a ocasionar que se interaccione con una segunda unión con un correceptor celular que viene a ser el CCR5 o CXCR4, en donde participa GP41. Posteriormente, este va a ocasionar cambios en la membrana y en la envoltura del virus, llevando a la degradación de la cápside y liberando el ARN y la enzima transcriptasa inversa en el citoplasma. Posteriormente, en la transcripción inversa e integración, tras la penetración del virus, como ya les había explicado, se produce la liberación del genoma viral y se inicia la transcripción. La transcriptasa inversa cataliza la formación de la primera cadena de ADN a partir de ARN viral a la síntesis de la segunda cadena, en donde interviene la ribonucleasa H, generando un ADN de doble cadena, y una vez sintetizado el ADN proviral, se acopla a distintos factores celulares y virales formando el complejo de preintegración. Posteriormente viene el periodo de latencia. Una vez ocurrida la integración, el VIH puede permanecer en un estado latente y replicarse de forma controlada o sufrir una replicación masiva que resulta en un efecto citopático para la célula infectada. En la mayoría de los linfocitos, el virus está en forma latente. El paso de la fase de latencia a la reactivación depende de factores celulares como la proteína NF-κB. Posteriormente viene la síntesis y el proceso de ARN. En esta etapa, el provirus mimetiza a un gen al tratarse de un retrovirus complejo. En su regulación se implica tanto las proteínas celulares como proteínas reguladoras codificadas por el virus. Existe una expresión genética temprana en donde los genes reguladores como TAT, el REV y el NEF, y una tardía que viene a ser la transcripción de los genes estructurales y enzimáticos codificados por los GAG, los POL y los EMP, así como los BIF, los BPR y los BPU, en donde estas dos proteínas son esenciales en la síntesis y el procesamiento del ARN viral. Finalmente llega la etapa de traducción y de maduración. En esta etapa de traducción y de maduración, una vez sintetizadas las proteínas virales, estas deben ser procesadas de forma posttransduccional antes de ensamblarse en partículas virales maduras. En este proceso participan las proteínas virales BIF y BPU, una proteasa celular en el procesamiento de las GP160 y las GP41 junto con las GP120, y la proteasa viral que procesa la poliproteína precursora GAG o POL, que produce las proteínas del virus como la proteína en la matriz de la cápside. Este procesamiento por la proteasa viral es esencial en la maduración del VIH, por lo que supone una diana importante en su desarrollo en fármacos. Posteriormente les voy a explicar lo que viene a ser el diagnóstico serológico y molecular del virus del VIH. Primeramente, una vez que de la exposición del organismo al virus, en general, según la segunda a la tercera semana, los eventos virológicos y serológicos muestran una viremia elevada, lo que provoca la distribución del virus en todo el organismo. El ARN del VIH está presente antes de que el paciente desarrolle anticuerpos detectables anti-VIH. En primer lugar, nosotros podemos distinguir en este como dos tipos, los métodos directos y los métodos indirectos. En los métodos directos, nosotros vamos a poder detectar algunos de los componentes del virus,
Y en los métodos indirectos podemos dar la presencia de algún componente que ellos producen. No lo vemos directamente, nosotros vemos el producto del virus. En este caso se puede ver la relación de los antígenos anticuerpos, en donde podemos ver en más que nada los ELISA y el Western blot. Bueno, en la prueba de ELISA, estas pruebas detectan mínimas cantidades de anticuerpos, por lo que en pequeñas cantidades de sustancias similares podrían conducir a resultados o falsos positivos, en donde estos se usan unas placas que están cubiertas con sustancias que pueden ser tanto antígenos como anticuerpos. Posteriormente a estas sustancias se les agrega otra sustancia, una sustancia cromófora que les va a dar el color que le va a dar el color a la reacción y nosotros vamos a poderlos analizar esta coloración tanto cualitativa como cuantitativamente en los analizadores de LISA. Posteriormente nosotros encontramos a la inmunocromatografía o que vienen a ser las pruebas rápidas. En estas pruebas rápidas son métodos de detección de anticuerpos anti-VIH con resultados en menos de 30 minutos. Su sensibilidad es muy buena, es del 99,6%. Se pueden utilizar diferentes tipos de sustancias biológicas como vienen a ser la sangre de los capilares o también se pueden usar otros tipos de exudados. Posteriormente, en los diagnósticos serológicos y moleculares tenemos al Western blot. Bueno, el Western blot es una técnica que consiste en separar las proteínas virales, o sea, los antígenos, por su peso molecular por medio de la electroforesis. Después, estas son transferidas a una membrana de nitrocelulosa que va a utilizar como una tira reactiva del ensayo y esta tira se incuba en el suero o el plasma del paciente. Si en el suero existen anticuerpos anti-VIH, esto unirá los antígenos que están presentes en la tira reactiva. Entonces se va a formar lo que nosotros conocemos que es el complejo antígeno-anticuerpo. Esta se va a hacer visible, esta se va a hacer visible usando algún anticuerpo secundario y su sustrato correspondiente. Estas bandas se observan en la tira reactiva y concuerdan con los anticuerpos presentes en la muestra. En estas se pueden encontrar diferentes tipos de proteínas, como las proteínas de la envoltura, que vienen a ser la GP160, la GP41 y la GP120, o las proteínas de polimerasa, que vienen a ser la P31, P34, la P39, la P40, la P51, la P52, la P66 y la P68. O vienen a encontrarse las proteínas de las nucleocápsides, que vienen a ser la P17, la P18, la P24, la P25 y las P55. Estas respectivamente en diferentes tipos de asociaciones se puede diagnosticar que es positivo cuando tiene o posee dos o específica algunas de estas. Esto es relativamente por los protocolos que se han impuesto. Luego tenemos a los ensayos de detección del VIH. En estos ensayos de detección son más que nada cualitativos. Solamente nos van a mostrar si es que hay o no la presencia de dichos anticuerpos y porque estos pueden estar indetectables durante las primeras 3 a 6 semanas. Entonces, una vez que nosotros podemos encontrar los antígenos del microorganismo, podemos dar a una detección más temprana. Simplemente que este se usa solamente para los análisis e investigaciones, ya que no es muy confiable. Otra característica que tiene es que se puede dar en los neonatos para su detección temprana, ya que ellos ya podrían presentar los antígenos presentes debido a que se ha podido infectar el neonato a partir de una transmisión transplacentaria.
Posteriormente, nosotros poseemos ensayos de seguimiento para ver cómo evoluciona el tratamiento del VIH en el organismo o en la persona o en el paciente. Primeramente, tenemos nosotros la cuantificación de los linfocitos TCD4. En esta cuantificación de los linfocitos TCD4 son fundamentales para poder desarrollar la respuesta inmune específica a las infecciones, en particular a los patógenos intracelulares, puesto que estas células son el blanco del VIH. Su disminución se limita gravemente debido a la capacidad de la respuesta inmune del hospedero. Posteriormente, nosotros tenemos otra prueba que viene a ser la carga viral. La cuantificación de la carga viral del VIH se utiliza como un marcador pronóstico para medir tanto la progresión de la enfermedad como la eficacia del tratamiento antirretroviral. Como se mencionó anteriormente, los niveles elevados de carga viral se asocian con una disminución de los linfocitos TCD4, lo que lleva a la progresión del SIDA y la muerte. En este caso, nosotros podemos encontrar diferentes tipos de pruebas que se realizan para la carga viral, como el PCR-RT, como un PCR estándar, el ADN ramificado, o nosotros podemos encontrar también a la amplificación basada en la secuencia del ácido nucleico, o NASBA. Posteriormente, nosotros tenemos las pruebas de resistencia a los antirretrovirales. La resistencia se define como la disminución de la sensibilidad del fármaco antirretroviral. Es la principal causa de la falla del tratamiento y se genera por una serie de sustituciones en los genes que codifican para el receptor y las enzimas virales blancos en los que actúan los antirretrovirales. Bueno, continuando con el tema, hablaremos sobre la terapia antiviral. El tratamiento antirretroviral es la mejor opción para lograr la supresión viral por periodos prolongados, ya que la mantiene en niveles indetectables y así se aumenta el número de los linfocitos CD4 por el más tiempo prolongado. Y en consecuencia, reproducir la mortalidad y la mortalidad. Sin embargo, los tratamientos actuales no erradican la infección del VIH. La terapia antiviral está dividida en 4 grupos principales. Los inhibidores de entrada, que como principales fármacos tenemos al Mariboc, el segundo Enfuvirtd, y los inhibidores de transcriptasa inversa, que se dividen en 2 grupos, que son los análogos de los nucleósidos y los no análogos de los nucleósidos. El tercer grupo son los inhibidores de la integrasa y por el último grupo los inhibidores de la proteasa. Bueno, la acción de los medicamentos es según el ciclo de lo que viene a ser el virus. Los inhibidores de entrada son los que vienen a unirse tanto a las proteínas CCR5 o también puede ser el G41 y estas bloquean la adhesión de lo que vienen a ser a los linfocitos CD4. Los inhibidores de la transcriptasa inversa vienen a interrumpir la síntesis del ADN del VIH al incorporarse a esta etapa. Los inhibidores de transcriptasa inversa no análogos de los nucleósidos llegan a impedir la transcripción del ADN viral. Y por último, los inhibidores de la integrasa evitan que se lleve a cabo el proceso de integración, evitando la replicación del ADN. Los inhibidores de la proteasa llegan a impedir que este genoma llegue a ensamblarse y este pueda llegar a reproducirse más adelante. Si el tratamiento del VIH se inicia desde un principio, esto puede prolongar la vida del paciente de 20 a 30 años. Gracias por su atención.